Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Vic. Ok, se oye muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con otro tema bien importante y que quiero hacer la aclaración. Ni ustedes están estudiando medicina, ni yo soy médico, ni tenemos gran interés, ni somos psiquiatras, ni nada por el estilo, pero son temas que nosotros debemos conocer. Son terminología que debemos de conocer. Son cosas que nosotros debemos de saber de qué se trata, aunque no profundicemos exageradamente en ello, ¿no? Reciban todos un gran saludo, espero que estén bien y que se encuentren bien. Por favor, no olviden poner su nombre en el chat, ya que eso es bien importante para el control de la asistencia. Bien, para continuar, Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dorita. ¿O quién es? ¿Quién era? No era Dorita. Sí, yo. Bueno. Quiero hacer un pequeño comentario acerca del ensayo que tuvimos. Hubo muy buenas interpretaciones de lo que era, muy buenas opiniones, que era lo que más me interesaba, conocer su criterio personal, su opinión personal, pero también hubo otros que no le pusieron un gran interés a este tema tan lindo como es el código de la ética profesional de la carrera de enfermería, principalmente que es aplicable aquí en El Salvador, ¿verdad? Hubo muy buenas opiniones acerca de qué le cambiaríamos, qué le quitaríamos o qué le aumentaríamos, donde aparecía mucha gente diciendo, mire, sería bueno que hubiera más controles, ¿verdad? Sería bueno que se divulgara más, cosas así que son importantes porque son ustedes los que van a trabajar con ese código. Ese es, como se puede decir, el protocolo a seguir para su trabajo. Por eso es conveniente que lo conozcan, por eso es bien necesario que también lo interpreten. Porque vaya, es como que si tú te pones a leer la Biblia eh, de la A a la Z, literalmente hablando, no es lo mismo cuando tú vas interpretando cada pasaje o cada cita que te va dando la Biblia, ¿no? La interpretación es bien importante, por eso es que se hace necesario que ustedes interpreten esta cuestión. Quisiera oír comentarios abiertos, si ustedes quieren, acerca de tirándole un poquito más a qué le quitarían, qué le aumentarían, si creen que es conveniente que quede así. Muchos de ustedes lo escribieron, ¿ya? Y eso es bien interesante. Pero quisiera oírlo, ¿no? Quisiera oírlo para que lo compartamos con toda la clase. ¿Alguien quiere opinar al respecto, democráticamente? Yo, licenciado. Sí, dime, Daisy. Bueno, buenas tardes primeramente. En mi trabajo yo comentaba de que para mí el código está completísimo, o sea, toda la información más la explicación que usted nos ha dado, pues queda demasiado claro, ¿verdad? Pero el problema es que hoy día la mayoría de los profesionales ya de enfermería no lo toman en cuenta o simplemente, como yo ponía de ejemplo, es como los piratas saben que el oro vale y la plata también. Sin embargo, un aldeano que no conoce de eso no le va a poner el mismo valor que le pone el pirata al oro cuando encuentra el tesoro. Y así somos nosotros implementando ese ejemplo en la realidad. Así somos nosotros, o sea, el código ese está bien completo y ahí está. Para quienes nos interesan lo vamos a ver como algo valioso y completo. Pero por otra parte hay personas en profesionales de salud que no les interesa y no lo implementan. Entonces está como por demás que el código esté 100% completo si alguna de la generación antigua de salud no lo ha implementado. Y como yo decía en mi ensayo, espero primeramente en Dios que la nueva generación que nos estamos formando para atender a nuestro pueblo, pongamos en cuenta ese código que está demasiado completo para estudiarlo e implementarlo en la vida real. Así es, esa es la razón principal de la divulgación y comentario y análisis del código, ¿no? Bien, eso es bueno. ¿Alguien más quiere opinar? Gaby Esmeralda, ¿quieres hablar sobre eso? Sí, pero no sé de qué, entré un poquito tarde, no sé de qué estaba hablando la compañera. No hay problema, no hay problema, te vamos a explicar.
El asunto es que tu opinión personal acerca de qué le quitarías, qué le pondrías, o qué le suspenderías, o lo dejas así, el código de ética profesional en la carrera de enfermería. Ah, ok. Tu opinión? Bueno, lo que yo puse en mi ensayo y mi opinión es que yo lo que haría pues es como que aumentar o expandir Ujú. los valores morales. Ajá. Porque, o sea, se tocan en el código, pero siento que no todos los ponen en práctica, sino que se les olvida con el tiempo. Y para mí, o sea, los valores morales y de justicia y todo eso no cambian con el calendario, sino que tienen que ser aplicados diariamente. Y siento que hay personal de salud que se le olvida y solo lo hacen quizás cuando, digamos, un supervisor o alguien los está viendo y cuando no es así, no lo hacen. Así es. Esa es una cosa bien importante. Fíjese bien que los principales controladores de nuestro trabajo tenemos que ser nosotros mismos. ¿Ya? Somos nosotros mismos los que nos vamos a felicitar si hacemos bien las cosas. Somos nosotros mismos los que nos vamos a castigar si hacemos malas cosas. ¿Verdad? Si lo hacemos bien, nos damos en el hombro y nos decimos, bueno, Salvador, lo hiciste bien, me gusta cómo hiciste esto, me gusta cómo trabajaste en esto. Pero cuando Salvador se equivoca, también tengo que darme yo castigo, ¿no? Me doy 3 nalgadas yo mismo y digo, Salvador, la regaste, ¿verdad? Tenés que mejorar eso. Solo son 3 nalgadas, porque si ya se dan 4, ya se convierte en tortura, ¿verdad? Otro de los trabajos que me llamó bastante la atención, María Jo, quiero oír tu opinión. María José, ¿estás ahí? Hola, buenas Hola, tardes. hola, hola, buenas tardes. Tu opinión acerca de qué le quitarías, qué le pondrías, qué le aumentarías o cómo lo dejarías el código de ética profesional de la carrera de enfermería. De hecho, le voy a comentar algo. Dime. Cuando hicimos ese ensayo, me acuerdo Ujú. que no sé si estábamos haciendo un trabajo, creo que estábamos haciendo con mis compañeros, Sí. con mis amigos. Y todavía empezamos a leer la tarea. Y me Ujú. acuerdo que como solo éramos 3 y estábamos hablando los 3 de eso. Y estábamos comentando, porque nos pusimos a hablar, de eso, de qué opinaba los 3, qué era lo que le hacía falta y lo que podíamos mejorar y todo eso. Y de Ujú. allí mismo surgió la tarea, pero cada quien obvio puso la idea que dijo, pero me gustó eso porque charlamos entre nosotros mismos de lo que pensábamos de eso. Ajá. Y lo que a mí me gustó de mi compañero, que fue el que habló, Ujú. y es que a mí también me pareció, porque como le digo, estábamos charlando y me dice él, lo que nos dijo la vez pasada el licenciado, me dijo que nosotros solo nos enfocamos en hacer las cosas, pero que también necesitamos como ganar dinero de ahí mismo. Y me dice, hay veces que las enfermeras y los enfermeros trabajan muchísimas horas extra, y la mayoría ni siquiera lo compensan. Y Ujú. entonces a eso es parte de la justicia, como se hablaba, creo que en los valores, creo que eran, no sé si recuerdo mal, que ahí se mencionaba la justicia. Y yo le dije, la justicia para ambos lados, porque es ver la justicia tanto del enfermero por el trabajo que ellos realizan, y también por las personas, porque hay personas que también no tienen la misma justicia, o sea, la atención, porque hay personas, enfermeros que discriminan a las personas y no les dan la atención que también ellos merecen. Así Entonces, es. esa parte me gustó bastante de los dos, porque nos enfocamos tanto en el lado del enfermero como el del paciente. Ujú. Mire qué interesante, ¿no? Eso es una cosa que muchos profesionales de la salud en enfermería no hacen. ¿Verdad? Es dialogar acerca de cosas importantes. Una cosa es platicar sobre las cosas del mundo y los chambres y que ¿cómo se llama? La sopa no sé qué, ¿verdad? Que el gordo y la flaca, tonterías, ¿no? Que no llevan a nada. Pero cuando ustedes se pusieron a discutir sobre eso, ahí van surgiendo las ideas. ¿Verdad? Yo opino esto, yo opino lo otro, y ahí vamos dándonos vuelta de que nosotros podemos opinar muchas cosas.
Yurian, ya leí tu correo, Yurian, ya lo sé. Tu mensaje en WhatsApp. Pero espero que yo te vi que habías entrado, pero volviste a salir. Sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Necesitas de nuevo el link o ya lo conseguiste? Licenciado, se Sí. volvió a salir, creo que es el internet de ella que está fallando. Sí, yo creo que el internet es porque me acabo de meter a la clase, sí lo vi, Sí, pero porque después ya, de ahí la perdí. ya le pasé el link yo ya, pero le sale error, entonces siento que ha de ser el internet de ella. Ha de ser el internet, sí, así es. Bien, ¿alguien más quiere comentar? Quiero ir también a Paulita. Paulita me gustó bastante también su trabajo. ¿Qué opina Paulita al respecto de lo que estamos discutiendo? Por eso lo estoy haciendo, para oír criterios. Paulita, Saraí. Bueno, ok. Está. Bien, vamos a buscar a alguien más. ¿Quién más quiere comentar? ¿Doralicia? ¿Quieres dar tu Este, opinión? Sí, dime. bueno, sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué Bueno, opinas al pues respecto? Vamos a ver. del trabajo, Sí. lo que yo hice es, bueno, como una de ellas decía que como, no me recuerdo la segunda pregunta, Era pero ¿qué le bien, quitarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le pondrías de más? ¿Qué le aumentarías a lo que es el código de ética de la ah, profesión? Ujú. sí, lo que yo me recuerdo que puse fue que era sobre tener como más control sobre el personal que se va, ¿cómo se llama? Que se va, ay, ¿cómo se dice? Contratando, sobre el Ajá. personal que se va contratando, porque hay muchas veces que solo porque, digamos, Es lo amigo de... conocen y es amigo y así, entonces vienen y le dan la plaza y puede Sí, haber siempre alguien más que rinda más que esa persona, que sea mucho mejor. así Y es. entonces, eso fue lo que yo Sí, no, yo hice. leí todo eso, pero como te digo yo, lo importante es compartirlo. Las opiniones son bien importantes. Entonces, Samuel, ¿qué opinas tú del respecto? Buenas tardes, Nick. Buenas. Más que todo, yo pienso que se debería de cambiar algunos artículos, Ujú. puesto a que hay enfermeros que los conocen y se les olvida practicarlo. Yo creo que se debería de cambiar para que les surja una sanción, de que podría ser una multa económica o una inhabilitación. Allá. Ay, eso es interesante. Mire, nosotros procedemos de una sociedad que está acostumbrada al premio castigo, ¿no? Nosotros nos premian si hacemos bien las cosas y nos castigan si hacemos mal las cosas. Lamentablemente, lo ideal, como les decía yo, es la autoevaluación, ¿no? Es, yo mismo me controlo, yo tendría que ser mi propio controlador. Pero en nuestra sociedad eso se da mucho. La gente necesita que le estén diciendo si lo hizo bien o lo hizo mal o lo que sea, ¿no? Pero necesita estar controlado. Vaya, yo recuerdo cuando aquí en El Salvador se puso la ley de tener que usar el cinturón de seguridad en los carros. Yo ya lo venía usando desde hace 5 años. Yo nunca dejé de usarlo porque sabía que era por mi seguridad. Pero mucha gente lo cuestionó porque como les amenazaron que les iban a poner en esa época 300 colones y si, ¿cómo se llama? Si la policía los agarraba sin el cinturón puesto. Un montón de cosas que fueron necesarias hacer, pero la verdad es que es cuestión de criterio personal. Jacqueline, quiero oír tu opinión, ya que Jacqueline tuvo serios problemas para entrar a la plataforma y le votó bastantes veces el trabajo en la plataforma. No lo sé por qué, a lo mejor el servicio de internet de ella estaba malo, pero ella inmediatamente reaccionó y dijo, mire, licenciado, yo estoy al tiempo, estoy a la hora todavía, pero no puedo entrar. Se lo envío a su correo y así lo hizo. Y eso es bueno y me gusta mucho cuando la gente toma la iniciativa de resolver las cosas. No voy, mire, yo soy una persona que toda la vida he sido así. Yo tengo un problema, voy donde mi jefe y le digo a mi jefe, mire, tenemos este problema,
pero lo podemos solucionar de X, Y, Z forma. ¿Ya? Yo ya le llevo de una sola vez las alternativas de solución. ¿Por qué razón? Porque al final el que va a resolver el problema soy yo mismo, porque el operativo soy yo. Mi jefe solo me va a decir, mire, hágalo como usted quiera o mire, hágalo de tal forma. Entonces me mete en problemas porque no es la forma que yo manejo, sino que la forma que él maneja, ¿no? Entonces por eso siempre hay que llegar con un problema y con 2 o 3 alternativas de solución. Y Jacqueline hizo eso, ¿no? Jacqueline sabía que tenía problemas, estaba on time todavía, o sea, estaba a tiempo, y inmediatamente me mandó un correo y me dijo, mire, licenciado, tengo problemas para entrar por esto y esto y esto, y aquí le mando mi trabajo de un solo. Y lo mandó al correo, no me preguntó, mire, licenciado, ¿podría mandárselo a su correo? Nada. Solucionó, decidió y lo hizo muy bien. Jacqueline, quiero oír tu opinión al respecto sobre la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta que estamos haciendo. ¿Qué le quitarías? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le aumentarías? ¿Verdad? ¿O cómo lo dejarías? Buenas tardes, licenciado. Hola, hola. Bueno, como ya usted antes lo comentaba, yo tuve problemas con mi trabajo y Yo lo sé. pues yo en sí casi solo me enfoqué en la primera pregunta, pero como le puse en el trabajo de que vuelvo a escuchar opiniones de los demás porque, o sea, ahorita he escuchado a todos mis compañeros y pues tienen razón en que a veces por contactos y cosas así contratan al personal y pues la mayoría bueno, a veces los enfermeros tratan, bueno, yo he visto que tratan mal, incluso a mí, yo he ido a hospitales y también han sido así como no tan amables como dice el código y que sí se debería de implementar bastante, o sea, practicar más los valores porque como dice una compañera que se pierden contra el tiempo cuando uno ya pues digamos cuando los enfermeros ya están ejerciendo su carrera ya no ponen en otra vez así sus valores con las personas, ¿verdad? La cosa es que a nosotros necesitamos estar, ¿cómo se llama? Retroalimentando un montón de cosas, ¿verdad? Y a veces la gente no es que se le olvide, que no, que simplemente hay tantas cosas en la cabeza y pensamos tantas cosas que de repente pues se nos va por alto alguna cosa que ya conocíamos, ¿verdad? Y es bueno que siempre haya gente que nos esté recordando eso. Por eso yo soy amigo de que hay que estar dando capacitaciones constantes sobre diferentes tópicos. Y uno de los tópicos podría ser el código de ética profesional, ¿verdad? Otro sería tal vez lineamientos acerca de cómo podemos hacer para atender mejor a los pacientes, cómo abordar a los pacientes, cómo hablar con ellos. Hay un montón de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Que se pueden estar dando en ciertas capacitaciones, ¿verdad? Que no es necesario que sean capacitaciones de 8 horas, sino que tal vez una hora que tengamos y platiquemos al respecto. Aún, mire, yo soy amigo que una cosa que no hacen mucho aquí, sino que lo hacen en otra forma, pero en una forma en que a veces no es ética, ¿verdad? Es comentar los casos con los compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi colega, mire colega, fíjese que yo he tratado con la niña Alicia y he tratado de ayudarle en y esta forma, o si quiero, no le doy el nombre, solo tengo una paciente, ¿verdad? Que la he tratado en y esta forma y no me resulta. Fíjese que siempre la señora se queja o la señora protesta. ¿Ya has tenido caso pues así? Sí, fíjate que tuve un caso así y yo lo resolví de esta y X, Y, Z forma. Eso se llama intercambio de experiencias, tiene un nombre, ¿verdad? Es un intercambio de experiencias. Mira, a mí me funcionó en y esta forma. Probarlo, tal vez te funciona. Y eso no es malo, ¿verdad? Si lo malo es lo que mucha gente comentaba dentro de la pregunta, era que la falta de secreto y del sigilo profesional, ¿verdad? Yo, fíjate que la paciente tal, la niña Juanita, aquella Chelita que tiene unos ojos bien feos, se está muriendo, tiene cáncer la pobre señora. Y nadie le ha dicho nada. No, eso no es bueno. Eso ya va con morbo, ya va con cierto dolo que no es conveniente, ¿verdad? Sino que busquemos siempre la manera de tener nuestro sigilo profesional, no comentar los casos abiertamente, pero sí resguardando siempre la identidad del paciente, ¿no? Eso es bien importante. ¿Alguien más quiere comentar? Abner, tú que pusiste cosas buenas, quiero saber tu opinión. ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Abner Alexis, ¿estás ahí?
no está. Yurian, yo sigo teniendo contacto con Yurian, ella me está poniendo de que realmente tiene problemas, pero con calma, ya los vamos a resolver, ¿verdad? Ya se van a resolver. ¿Alguien más quiere opinar? Licenciado, Dime. a mí me llamó bastante la atención lo que acaba de decir, de que bueno, por ejemplo, un enfermero, como lo que estamos hablando, que no es que se le olviden, y tienes razón, no es que se le olviden, pero sí siento como una recomendación, va, de que deberían de haber como charlas para, o sea, no sé, para recordar eso y otra vez, porque, o sea, con tanta cosa que el enfermero tiene en la cabeza, es que puede Sí, suceder. es comprensible eso, ¿no? Es comprensible, tantas cosas que tienen en la cabeza, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Y no es malo de vez en cuando que alguien llegue, mire muchachos, vamos a hablar acerca de esto. Listo, ¿eh? Y lo platicamos y de todo. Ay, esto ya lo sabía yo. Sí, sí, es cierto. Ya lo había leído, ¿no? O sí, lo comentaron cuando estábamos en clase. Hay un montón de cositas que podemos ir haciendo. Bien, si no hay nadie más que quiera comentar, pues vamos a empezar la clase ya directamente. Repito, no somos estudiantes de medicina, no somos médicos, no somos psiquiatras, somos psicólogos y estudiantes de enfermería que queremos aprender algo sobre lo que son los trastornos mentales. Antes de empezar, quisiera que me dijera alguien qué entiende por la palabra, solo la palabra, trastorno. ¿Qué es un trastorno? Pues a mí, licenciado, se me vienen cambios de personalidad. Un día puedo estar feliz, otro día triste. Es un cambio de personalidad para ti, pero yo no estoy hablando de nada más que solo la palabra trastorno. ¿Ya? ¿Qué es un trastorno? Cuando te dicen, no, eso está trastornado. ¿Podría ser un ¿Sí? cambio o alteración? Es un cambio, alteración. ¿Qué más puede ser? Vamos, suelten la sopa. ¿Alguien más quiere opinar eso? Algo que no está bien. Algo que no está bien también es correcto. ¿Qué más? ¿Qué puede ser más un trastorno? Vamos, abra su micrófono y diga, yo pienso esto y esto. No se lo guarden. ¿Qué más? Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Sí, José Samuel? Una alteración de buen funcionamiento. Una alteración de buen funcionamiento. Por ejemplo, si mi radio no funciona bien, está trastornado, ¿verdad? Si mi carro no funciona, anda trastornado ese carro baboso, que ya tengo que hablarle bien, ¿verdad? Y así, cada cosa que no funciona es porque tiene algún tipo de trastorno, y el trastorno es algo que no está funcionando bien, algo que no sirve, algo que está fallando, algo que puede cambiar totalmente el objetivo de la acción, ¿verdad? Pues así pasa con los trastornos mentales, ¿verdad? Los trastornos mentales tienen que ver con eso. Vaya, algo que no ha sido bien trabajado en nuestra mente. O sea, nuestra mente no está funcionando bien. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros hemos hablado de salud mental, hemos dicho hasta la saciedad, es el equilibrio entre mi manera de pensar, sentir y actuar. Y si mi mente está bien, mi cuerpo está bien y mi sociabilidad está bien, por lo tanto yo tengo un equilibrio mental. Pero cuando estoy trastornado de la mente, algo no está funcionando bien. Y eso es bien básico y bien importante. ¿Pueden ver ya en la pantalla el título? Sí. Ok. Bien, dice, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud es el estado completo de bienestar, palabra linda les digo yo siempre, bienestar o estar bien, físico, mental y social de un ser humano. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso ya no es un concepto para alguien como nosotros en la etapa que estamos de casi licenciados, ¿no? Cuasi licenciados de enfermería. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que tiene que haber un equilibrio entre ese bienestar, tanto físico, mental y social. Si lo físico está bien, lo mental está bien y lo social está bien, soy una persona saludable.
Si uno de estos tres no está bien, estoy enfermo. Si lo físico no está bien, estoy enfermo. Si lo mental no está bien, estoy enfermo. Y si lo físico y lo mental están bien, pero lo social está mal, estoy enfermo. ¿Ya? Por eso es bien importante tener y básico ese concepto de salud. También hemos hablado de salud mental, ¿no? Y la hemos definido como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Usted sabe lo que puede hacer. Usted sabe las capacidades que tiene, las habilidades que tiene, los talentos que tiene, ¿no? Y que con eso pues, usted puede afrontar las tensiones normales de la vida. Mire, la vida es un proceso cíclico de resolución de problemas, ¿no? Yo resuelvo un problema, me aparece otro. Resuelvo ese otro, me aparece otro. Resuelvo ese otro, y vamos dando la vuelta y sigo. Mi vida va a ser siempre resolver problemas. ¿Qué ventaja le da al ser humano el resolver problemas? Lo vuelve más inteligente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la inteligencia es la capacidad que el ser humano tiene de resolver situaciones nuevas. Por lo tanto, la persona está haciendo uso a cada rato de todos los conocimientos que tiene acumulados, de las experiencias que tiene acumuladas en su cerebro. Por lo tanto, se vuelve más inteligente. Por eso, las tensiones de la vida son esos problemas. Ya, aquí le ponemos tensiones normales de la vida, pero son problemas, ¿verdad? Puede también, dice, que el individuo con una salud mental trabajar en forma productiva. Si yo pienso bien, si yo siento bien y yo actúo bien, puedo volverme productivo en cualquier sociedad donde me toque vivir, ¿sí? Porque no soy una carga para la sociedad, al contrario, soy un elemento, un bastión que tiene bastante que ayudar a la sociedad, ¿sí? Por eso es que yo también, si estoy bien mentalmente, puedo contribuir mucho al desarrollo de mi comunidad. Ustedes, con el simple hecho de ser estudiantes de enfermería, ya son personas diferentes dentro de su comunidad. Por lo tanto, son capaces de colaborar, hacer una contribución bien fuerte al desarrollo de su comunidad. La enfermedad o el trastorno mental, como ustedes lo decían, trastorno, ¿verdad? Es una alteración de tipo emocional o es una persona que no tiene equilibrio emocional, o sea, su pensar, su sentir o su parte social están mal, ¿verdad? La parte cognitiva, ¿alguien sabe qué significa cognitivo? Es una palabra que la van a hallar donde quiera. ¿Qué es cognitivo? Rosalba, ¿qué te dice la palabra cognitivo? ¿Qué es cognitivo? Algo de la mente. Algo de la mente. Ajá, muy bien. Okay. Conocer. Conocer. ¿Qué más? ¿Qué más es cognitivo? ¿Alguien más? Marely, ¿qué es cognitivo? Ah, que Marely tiene problemas, dice, ¿eh? Karen Salguero también tiene problemas. Pero todo el mundo tiene problemas. Sí. Licenciado, viene de la palabra como de conocer y conocimiento. Conocimiento, esa es la palabra clave. Cognitivo es conocimiento. Y los conocimientos que yo he ido atesorando a través de mi vida, todos los tengo guardados en mi memoria. Ahí están. ¿Y qué es la memoria? ¿Qué es la memoria para ustedes? María Jo, ¿qué es la memoria para ti? Es como la retención de información, creo. Ajá. Mira, cuando tú estabas pequeña, María José, ¿tenías algún juguete en especial? Pregunto yo. Sí. ¿Qué era tú, por cierto? ¿Qué era tu juguete en especial? ¿Cuál era? Las Bratz. ¿Las qué? Las Bratz. ¿Qué es eso, hija Linda? Contame, por favor, porque no es de mi época. Muñecas. Ah, las muñecas, ok. ¿Tenías una muñeca en especial? En especial, sí, no, o sea, tenía varias muñecas, era como una colección.
de Era una muñecas. colección. ¿Y había una muñeca que te llamaba más la atención que las demás, aunque fueran todas coleccionables? Sí, ¿Cómo era esa muñeca que te llamaba la atención? ¿Tenía un vestido de color especial? sí, tenía un vestido brilloso, era como azul y Ajá, tenía el cabello rubio. rubio. ¿Y tenía zapatitos bonitos? Sí, eran tacones. Tacones, ajá. ¿Hace cuánto que no juegas con esa muñeca, María Jo? Uh, ¿Cuánto es U? no, ¿Cuánto tiempo es U? no sé, quizás unos 12 años, tal vez, 13, 12 años, 12, 13 años. ¿Cuántos años tú tienes ahorita? 19. 19. Quiere decir que llegaste de jugar hasta los 8 o 9 años con ellos, ¿o no? Algo así. Ah, pues no, como los 7, algo así, dejé de jugar con muñecas. Ah, bueno. Fíjate bien. Como a los 7, 8 años dejaste de jugar con muñecas, decís, y entonces ahora tenés 19, estamos hablando prácticamente de 10 años, ¿verdad? O 11 años. Hace 11 años o 10 años, no importa, que esa muñeca ha estado guardada. ¿En dónde? En tu memoria. Y la has traído a través del recuerdo a la actualidad. Has vuelto a hablar el 16 de junio del 2021, has vuelto a hablar de tu muñeca favorita. Y todo este montón de años ha estado guardada. Entonces, la memoria es eso, la memoria es traer, darle actualización a algo que sucedió en el pasado. La memoria también es como que fuera nuestro CPU personal, ¿no? Donde nosotros le metemos toda la información que nosotros vamos recopilando. Y esa información está ahí guardada. Eso es la parte cognitiva, ¿no? Nosotros tenemos tantos conocimientos atesorados ahí que los sacamos únicamente cuando lo necesitamos. Por ejemplo, el día de hoy no necesitábamos la muñeca, pero yo quería hablar de la muñeca, ¿verdad? Mira qué metiche soy. Yo quería hablar de la muñeca, pero también mi intención era que la trajeras a la actualidad. Y la trajiste. Y la trajiste, fácilmente la trajiste, la recordás perfectamente con su vestido, ¿cómo se llama? Brilloso, ¿verdad? Sus zapatitos de tacón, ¿verdad? Su pelo rubio, ¿no? Todos los detalles que yo te puedo preguntar un montón de detalles y me los vas a dar exactamente. Pues esa es la cuestión de la cognición. Y también aquí el trastorno mental afecta a otra cuestión bien importante, que es la conciencia. ¿Alguien sabe dónde tenemos la conciencia y se la puede tocar uno? ¿Alguien sabe dónde está la conciencia? ¿Ah? ¿Saben o no saben dónde está la conciencia? ¿O no tienen conciencia? Sí, pero no es algo tangible, sino que es Ah, algo más subjetivo que se encuentra en nuestra cabeza. pues entonces te la puedes tocar donde está en la cabeza, ¿no? Pero la conciencia es lo que tú puedes, lo que tú debes, lo que no debes, lo que sí se puede, no se puede, qué está permitido, qué no está permitido. Y yo para representar la conciencia siempre la manejo así, la manejo como que en mi hombro derecho tengo un angelito y en mi hombro izquierdo tengo un diablito, ¿no? El diablito me dice, no, hombre, hacelo, ¿qué importa, hombre? Si tu mamá no se va a dar cuenta, ¿ya? Allá cuando ya pasen los 9 meses, la vas a hacer abuela, pero no hay problema, ¿no? Hacelo, divertite, me dice el diablito a mí, ¿verdad? Y el angelito me dice, no, no hagas eso. Mira que vas a dejar tu carrera a medio camino. Le vas a provocar una gran desilusión a tu madre, a tu padre, que han puesto mucho empeño en ti. Ya, no lo hagas. Te vas a meter en líos. Estás muy joven para tener compromisos. ¿Ya? Y empieza el angelito a decir todo lo contrario. El angelito trabaja mucho con lo que es lo correcto, ¿ya? Lo moral. El diablito trabaja con todo lo incorrecto y todo lo amoral. ¿Ya? Pero el que decide entre qué voy a hacer
Si hago lo que dice el diablito o hago lo que dice el angelito, soy yo. Yo decido. Por lo tanto, mi poder de decisión se puede ver afectado. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar algo? Yo solo una pregunta. ¿Será que el espíritu está como conectado con la conciencia o sería como lo mismo? O no sé cómo. Porque Ahí me metes en un lío porque el espíritu ya es algo surreal, algo subjetivo, que no lo vemos y creemos en él, ¿no? Pero yo lo que te estoy hablando es algo donde te ponen entre el bien y el mal, ¿no? Y tú tienes que decidir. Es como cuando tú estás jugando chancha barancha, ¿no? Que pasas ahí con quién te quieres ir, con el diablo, con el ángel o con Dios, ¿verdad? Son juegos realmente donde tú decides. La cuestión aquí es la decisión, ¿ya? El espíritu yo no lo entiendo muy bien porque es algo subjetivo para mí, es algo más espiritual que otra cosa. Es algo que yo no puedo ver, pero que sí creo en él, ¿verdad? Es como nosotros creemos en una deidad, creemos en un Dios. Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos tocado, pero creemos en él porque estamos convencidos de su existencia. Lo mismo pasa con el espíritu. Pero en este caso la conciencia es ponerte el bien y el mal, lo correcto, lo incorrecto, lo que es permitido, lo que no es permitido, y entonces para ponerte a tomar decisiones. ¿Ya? ¿Rosalba está muy bien en eso? sí, solo pensé que tenía como relación, pues, porque igual, eh, Dame según tu opinión, dame tu opinión, dame tu opinión. no, pues es que estaba viendo en la materia de teología. Mm. No, igual nos preguntan qué es el espíritu, pues entonces, o una persona con espíritu, cómo debería de actuar. Entonces, y nuestra conciencia también como que nos dicta cómo actuar, pues entonces llegué a una conclusión o a una pregunta, no sé, que si la conciencia y el espíritu tenían algo que ver, porque ambos es como que nos están diciendo, o sea, si hago algo mal, hay algo que me dice, estás haciendo algo mal. O si estoy haciendo algo bien, bueno, me siento bien. Entonces, eso era mi pregunta nada más, si tenía relación conciencia y espíritu. Sí tienen algo en común. Las dos están actuando para tu bienestar, ¿verdad? Y te dan el chance de decidir, ¿verdad? Porque yo puedo tener un espíritu bueno, como puedo tener un espíritu malo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, pues me están poniendo los pros y los contras. Entonces, pero me dan chance de decidir. Entonces, una persona con un trastorno mental tiene ese gran problema, ¿no? Su conciencia no está clara, no puede tomar decisiones, no está apto para poder decidir. Lo mismo que la conducta, ¿no? La conducta, ya sabemos, la conducta y el comportamiento son compañeros de viaje, ¿no? Los dos tienen que ver con mi manera de pensar, sentir y actuar. Pienso bien y siento bien, actúo bien, ¿eh? Pero también aquí hablan de la percepción. ¿Alguien ha oído hablar de esa palabra, Gabriela? Percepción. ¿Qué es para ti? Una forma de ver, la forma que yo tengo de ver las cosas, como mi punto de vista, por decirlo así. Ya. ¿Alguien más? Rosalba, percepción. ¿Has oído hablar de esa palabra? Sí, y quizás así como dice mi compañera, como el punto de vista de cada quien. Ok. Daisy. Percepción. Percepción. Como, bueno, esa palabra se me hace como percibir algo que puede pasar, como cuando vamos a recibir un golpe. Vamos a recibir un golpe y lo percibes, ok. ¿Alguien más quiere opinar sobre eso, María José? Percepción. Es como captar información. Captar información, puede ser. ¿Qué más? ¿Alguien más? Jacqueline. Percepción. Paola. Percepción. Abner. Percepción. Bien. Vamos a explicarlo.
Voy a comenzar por otra de las cuestiones que está aquí. La sensación. La sensación es la capacidad que yo tengo, ¿sí?, de captar información a través de cualquiera de los 5 sentidos que tenemos los seres normales, comunes y corrientes, como los hombres, ¿verdad? Las mujeres tienen 6 sentidos. Yo no sé cuál es el sexto sentido, pero ellas dicen que tienen un sexto sentido. ¿Alguna de ustedes me puede ayudar? ¿Qué es ese sexto sentido? Yo he escuchado que la intuición o algo así. La intuición. Y solo las mujeres lo tienen, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Alguien más quiere opinar sobre ese sexto sentido? ¿Ahorita? ¿Has oído hablar de ese sexto sentido de las mujeres? Sí. Ajá. Bueno, una amiga un día estaba diciendo que, dice, yo tengo ese sexto sentido porque, no sé cómo explicarla, pero como que cuando a ella le engañaron, como que ella sentía eso o algo así. No sé, algo así me dijo. Tenían como 8 años engañándola, pero al fin pues ella se dio Ajá, cuenta, pero ¿verdad? Bueno, sí. así más o menos, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar sobre ese sexto sentido? Daisy. Sí, no, está bien. Daisy, ¿tu sexto sentido? Quizás ese sexto sentido es como cuando nosotras de mujeres quizás percibimos más antes las cosas, antes de que sucedan, por decirlo así, como mencionaba la compañera del novio de la amiga de ella que le engañó al novio. Es como que uno ya presiente lo que va a pasar o lo que está pasando. O sea que tendríamos que decirle brujas, alguna cosa así, ¿no? Porque nosotros los hombres no lo tenemos, somos bien pamados, ¿no? ¿Será cierto eso? Sí, hasta tenemos ese de andar investigando. Miren que para eso. Se pintan. Bien, miren, ese sexto sentido es paja, no existe, ¿verdad? Porque eso no existe. Pero sí hay gente que tiene más agudeza mental o más agilidad mental que otros, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros los hombres, ¿cómo les dijera? Voy a explicar una cosa bien sencilla. Por ejemplo, la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, ¿verdad? El hombre tiene un cerebro tan ordenado, tan nítido, que todo lo tiene puesto en diferentes cajitas dentro de su cerebro. Aquí está la cajita del pago del agua, el pago de universidad, aquí está el pago de la gasolina, aquí está el pago del carro, aquí está el pago de la casa. Todo lo tenemos bien ordenadito. Y en el centro de nuestro cerebro tenemos una cajita tan preciosa, que es la mejor de todas, donde tenemos una cosa que es muy valiosa para nosotros los hombres. Y ahí la guardamos, ¿no? No la compartimos con nadie. ¿Alguna de ustedes, señoritas que tienen sexto sentido, saben qué hay en esa cajita? ¿Qué creen que puede haber en esa cajita? No se le Yo viene. Sí, dime, Jacqueline. no sé si es como algo de intimidad de ellos, porque casi siempre las mujeres, o sea, solemos como andar comentando entre nosotras, y ustedes son como un poco más reservados en todas las cosas. Sí, es una gran intimidad la que tenemos guardada ahí. ¿Qué creen ustedes que sea esa intimidad? Solo tiene 4 letras. ¿Qué será? Foto. No, no son fotos. Amor. Tampoco es amor. ¿Saben qué es? ¿Quieren saber? Sí. Nada. Ahí no hay nada. ¿Ya? A veces cuando estamos en la sala, los hombres nos quedamos viendo el televisor y llega la esposa, la novia, la amiga, la amante, lo que sea, y le pregunta, ¿qué están viendo vos? Nada. De repente te quedas como oído, que andas bien lejos en Plutón, en
Saturno o en Júpiter, y llega alguien y te dice, ¿qué estás pensando? Nada. Y así somos nosotros. Para todo, cuando queremos abstraernos del mundanal ruido, nos vamos a la cajita esa que no tiene nada. En cambio, el cerebro de las mujeres es un montón de alambres pelados, ¿verdad? Hacen circuito por todos lados. No te hablan de una cosa, te hablan de 1000 cosas en un ratito, ¿verdad? Cuando tú vas a discutir con una mujer, ¿verdad? Cuando la mujer ya te dijo de todo, hasta de lo que vas a morir, tú todavía estás pensando que vas a responder a la primera interrogante que ella hizo, ¿no? Ella ya te sacó que estás celosa de la novia que tuviste en kindergarten, por decir algo, ¿ya? Y tú todavía estás pensando, ¿y cómo se llamaba ella? Yo me acuerdo de una niña, pero todavía andas en nada, ¿verdad? En cambio, la mujer ya fue, ya vino y se fue otra vez de regreso porque tienen cables pelados, o sea que los cables echan chispas por todos lados. Cuando tú vas a querer responder a la primera interrogante que te hicieron, ya ella ya va por la 200. Así son las mujeres. Tienen esa agilidad mental, ¿verdad? Entonces, la percepción es bien factible para las mujeres. Ahora, ¿qué es sensación? Todo lo que yo puedo captar a través de los 5 sentidos, que fue lo que inició la plática. ¿Qué es percepción? Es la interpretación que yo hago de aquello que fue captado por los 5 sentidos. Mire, no hay nada en su cerebro, óiganlo bien, no hay ninguna información guardada en su cerebro que no haya pasado por alguno de los 5 sentidos que tenemos los seres humanos comunes y corrientes y normales, ¿eh? Nada, todo tiene que haber pasado por la vista, por el olfato, por el gusto, por el tacto, por el olfato, todo, tiene que haber pasado por cualquiera. Si nosotros sentimos un olor desagradable, nuestro cerebro lo registra inmediatamente y lo guarda, ¿ya? Y dice, este es una cosa de podredumbre y el olor es así, así, así. Cuando volvemos a tener la experiencia de volver a sentir ese olor, inmediatamente hacemos la sensación de captarlo por el olfato y viene nuestro cerebro y lo interpreta inmediatamente y dice, oh, ese es aquel olor feo que se llama tal y tal y tal. Y lo identificas, ¿sí? Nosotros podemos hacer muchas cosas que nuestro cerebro ya tiene registrada la información, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, comernos un rico limón, ¿verdad? Cierren los ojos y se van a dar cuenta que el limón está ahí en su boca, ¿no? Que está cayendo gota a gota, está cayendo sobre su lengua, un limón que estamos deshaciendo en nuestra boca y que le estamos echando un poquito de sal también para que agarre mejor sabor. Y ahí estamos, ¿verdad? Ya nuestro cerebro ya detectó cómo es el sabor del limón. Ya sabemos, y a veces sabemos mucho que hasta se nos hace un poquito más de salivación, ¿verdad? Por ejemplo, una piña. ¿Qué sabe una piña? Tiene un sabor así, 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 y el cerebro ya lo tiene identificado, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué parte del semáforo? Es algo que nosotros vemos todos los días, ¿no? ¿Cómo es el orden de los colores en los semáforos? ¿Dónde está el verde? ¿Arriba, abajo y en medio? ¿Alguien sabe eso? ¿Dónde están los colores en el semáforo? ¿Qué color está arriba? ¿Qué color está en medio? ¿Qué color está abajo? ¿Alguien puede decirme esa información? Arriba está el rojo, en medio el amarillo y abajo el verde. Ajá. ¿Estás segura de eso? Sí. Bueno, qué bien. ¿Alguien más quiere corroborar esa información? ¿Por qué ya tienen la información en su cabeza? Porque ya vivieron la experiencia. Sí, dime. No, yo pensaba que me estaba preguntando por qué tenía la información en la cabeza, porque todas las mañanas cuando salimos o salimos a la calle. La información está en la cabeza. Por lo tanto, yo ya sé cómo es. Yo ya sé, la información ya la tengo. Entonces quiere decir que yo capté la información por el sentido de la vista, porque vi el semáforo y vi cómo estaban distribuidos los colores. Ya tengo la información en mi cerebro registrada.
Ahorita que yo lo volví a preguntar, inmediatamente dice, mira, está en tal parte y en tal parte. Lo interpretó. Por lo tanto, eso es percepción. Sensación es captar toda la información posible a través de los 5 sentidos. Percepción es interpretar esa información para que sea procesada por mi cerebro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo funciona ese volado? No es tan chiche, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Algunos trastornos mentales, perdón, creo que sí estoy bien. Los trastornos mentales no tienen una única causa, son polifactoriales o policausales, ¿verdad? Muchas causas, muchos factores que pueden ser influenciadores en el riesgo de padecer o sufrir estos trastornos mentales. Por ejemplo, uno de ellos es la genética. Y yo puedo heredar un trastorno mental, ¿verdad? Puedo ser producto de algún tipo de mal gen que pueda tener alguno de mis padres. Un esquizofrénico puede ser una enfermedad hereditaria. También dice, habla de la historia familiar. Por ejemplo, si mi familia tiene unos modelos de conducta raros, ¿ya?, diferentes al resto del mundo, yo también puedo adoptar esos modelos. ¿Por qué? Porque los estoy viendo todos los días y los voy a copiar. Si mi familia es mala, yo puedo llegar a ser malo también, ¿no? Si mi familia es buenísima, yo también puedo llegar a ser buenísimo. No quiere decir que también puedo equivocarme, ¿no? ¿Ya? Pero la historia familiar como la genética tienen mucho que ver también con los trastornos mentales. Otros son los antecedentes de ansiedad, aquellas personas que son tan fáciles de padecer ansiedad para todo, ¿no? Para todo les provoca ansiedad. Para todo se están ahogando en angustia, ¿eh? Porque su mente es tan volátil que todo lo ven como lo más malo que les puede pasar y solo a ellos, ¿verdad? No a nadie más. Entonces, quieras o no, esa es una de las cuestiones que afectan mucho. Vaya, por ejemplo, cuando hablamos de personalidad, nosotros estamos hablando que personalidad es la imagen que yo le proyecto al mundo. Lo que yo le vendo al mundo es mi imagen, ¿ya? Y si mi imagen está distorsionada, le estoy vendiendo al mundo una idea distorsionada de quién soy yo. Eso es una cosa bien terrible, ¿no? Y hay gente que vive dentro de un mundo, dentro de su casa, donde la ansiedad es el pan de cada día. Donde entrar en problemas de ansiedad por X, Y, Z razón es lo más fácil del mundo, ¿no? Lo mismo pasa con aquella persona que tiene antecedentes depresivos. Aquellas personas que no tienen la capacidad de resolver las cosas que se le presentan en la vida como problemas, sino que simplemente se dejan tragar por los problemas. Esa es la persona que dice mejor me agacho, mejor me aparto, mejor meto mi cabeza en mi concha, ¿verdad? Como que son tortugas, ¿ya? O meten la cabeza en los hoyos, aquellos que hacen los avestruces en el suelo, meten la cabeza ahí, pero se les olvida al avestruz que tiene un gran cuerpote que está afuera, ¿verdad? Que puede sufrir daño. Lo mismo pasa con el depresivo, ¿no? El depresivo es como querer esconder toda su naturaleza y sigue en contacto con el mundo. También está el estrés. El estrés es una cosa terrible. Una persona crónicamente estresada es una persona que puede llegar hasta perder casi en un 50% su sistema inmunológico. Ahí escoge nomás qué lado quiere que se le acabe primero, si el delantero o el trasero. El estrés es bastante terrible y genera una cantidad de anomalías dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el estrés nace en lo profundo de mi yo interior. ¿Qué quiere decir? En mi mente. El estrés no es algo que se contagia. El estrés es algo que se crea dentro de tu mente y la mente es peligrosa. ¿Por qué? Porque la mente es poderosa, por eso es peligrosa. Puede llegar a controlar tu cuerpo. También están, otro de los atenuantes puede ser los abusos en la infancia, ya sea sexuales, ya sea físicos, ya sea psicológicos. Si yo he sido una persona sufrida en mi infancia, voy a presentar una gran cantidad de anomalías en mi adultez.
Por ejemplo, una persona que ha sido maltratada desde chiquito y el modelo que vio fue el maltrato que su papá le daba a su mamá y fue maltratado él también por consecuencia, puede ser que el día de mañana también sea un maltratador, ¿verdad? Porque no conoce otro tipo de manera de manejar su familia si no es con los golpes, ¿verdad? O es la única manera que conoce de que le digan te quiero, ¿verdad? Dándole una cachetada o dándole un trompón, un garrotazo, ¿verdad? Eso es de la época de las cavernas, pero eso ya pasó, pero aún así todavía hay gente así. Y hay gente que está viviendo ese abuso intrafamiliar dentro de su familia y lo están viendo, pero el día de mañana lo van a repetir porque son modelos a copiar. Esa es una de las cuestiones bien, bien fuertes y bien importantes. También hablamos de muchos diagnósticos, por ejemplo, el DSM-4, el DSM-5 es un manual que usamos todos los que trabajamos en psiquiatría o en psicología, donde están clasificadas todas las enfermedades mentales. Y no crean que para cada enfermedad existe un solo síntoma, ¿no? No. Cada enfermedad tiene por lo menos de 5, 6, 7, 8 síntomas que una persona para ser catalogada como enfermo mental debe de cumplir. Si no las cumple, pues entonces no es un enfermo mental. Y el DSM-4, DSM-5 y DSM-3, 2 y 1, es un manual donde usted va desde la A hasta la Z en cuanto a las enfermedades mentales. Ahí usted encuentra la enfermedad, el trastorno mental, encuentra qué requisitos debe de tener ese trastorno mental para ser catalogado como tal y cuál es el tratamiento que se le puede dar. O sea, ese es un manual de trabajo. Lo mismo el CI-10, ¿verdad? Que es de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, donde tiene aglutinados los grupos de diagnósticos que dan lugar a la aparición de una situación valorada como enfermedad mental grave. No es algo así antojadizamente que solo lo voy a hacer con mi ojo clínico y decir, este está loco, bro. No se puede, no es así nomás. La OMS calcula que aproximadamente el 20% de los niños y las niñas y los adolescentes del mundo tienen trastornos mentales graves. ¿Por qué niños y adolescentes? Niños porque son vulnerables. Son vulnerables. Cuando hablamos de personas y de personas vulnerables, estamos hablando de los niños y los ancianos. Son sujetos de cualquier tipo de maltrato. Los niños son sujetos a abusos sexuales, son sujetos a abusos psicológicos, son sujetos de abusos físicos, ¿verdad? Y todo eso va a generar que el día de mañana, cuando esta persona crezca, va a tener secuelas y va a tener consecuencias, ¿no? ¿Y por qué tomamos en cuenta a los adolescentes? ¿Alguien se imagina por qué toman en cuenta a los adolescentes? ¿Alguna idea? ¿Por qué los adolescentes? Los niños estoy de acuerdo, ¿verdad? Son vulnerables, pero los adolescentes, ¿por qué los adolescentes? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Por ejemplo, en los adolescentes se da, bueno, hoy en día también ya desde niños de 12 años, 10 años para allá, ya empiezan con trastornos alimenticios, pero se da más que todo en los adolescentes. ¿Por qué? ¿Y por qué crees tú que se da, Rosalba? Todos los estereotipos que hay hoy en día. También, licenciado, porque los adolescentes son como más, porque ya pasamos por esa etapa, lo sabemos, que son como que les afecta más todo lo que la sociedad diga. Por ende, muchas veces se crean problemas mentales, así como la compañera mencionaba. Muchas veces está la anorexia, por los mismos comentarios que la sociedad hace, ellos se crean ese trastorno de decir, ay, estoy gordo y quizás están demasiado flaquitos. Y es por eso mismo que en esa etapa todo afecta. Ya. Pero debe haber alguna razón por qué afecta, por qué se vuelven vulnerables. Hay una razón, y hay una razón bien fuerte. ¿Y saben cuál es? El adolescente está transformando su cuerpo. El adolescente, la niña, está pasando de niña a mujer. Todo su combo que traía desde que nació
se empieza a movilizar y a transformar y se empieza a desarrollar hasta ponerlo en funciones, ¿verdad? Por ejemplo, todo el aparato reproductivo. Cuando una niña nace ya trae prácticamente todo el aparato reproductivo dentro de su cuerpo. Lo único que viene sin utilizar. No tiene por qué utilizarse porque todavía no está desarrollado. Ya cuando la niña llega a por ejemplo, se habla de los 12 años, de los 12 a los 14 años, donde aparece la famosa menarquia, que es la primera menstruación, ya viene la transformación. Pero hoy día estamos tan acelerados porque, quieras o no, se ha dado mal los controles prenatales, la gente se vitamina, la gente se cuida cuando está embarazada y hay un montón de cuestiones que se dan para que el embarazo todo vaya perfecto. Entonces resulta de que estas niñas a veces a los 10, 8, 10 años ya menstruaron. Y entonces empieza la transformación del cuerpo, ¿no? Donde aquellas hipotas planas por delante y planas por detrás, de repente se les ensancha la cadera. ¿Por qué? Porque el aparato reproductor necesita un espacio donde se va a establecer. Estaba tan chiquito que no ocupaba ningún espacio. Pero de repente a los 10, 11, 12 años empieza la transformación. Y esa transformación tiene un costo. Y el costo es que es una gran, pero gran desorden hormonal que la persona tiene. En esta época los bichos están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. O sea, no están con nadie, pero ni con ellos mismos. Llega momentos, yo creo que muchos de ustedes acaban de pasar por eso, no están, pero ni a favor de ellos mismos, ¿verdad? No se soportan ni ellos mismos. Pero es toda la guerra interna, la guerra hormonal que está teniendo, que los hace vulnerables a tener todo este tipo de trastornos, lo que ustedes estaban hablando. La anorexia, la bulimia, el bullying, ¿verdad? La depresión, ¿verdad? El adoptar posiciones en las cuales yo estoy en contra del mundo y el mundo está en contra mía. ¿Verdad? Tú te pones a discutir con un adolescente a las 7 de la noche, pasas toda la noche discutiendo, pasas el día siguiente discutiendo y llega otra vez las 7 de la noche y vuelves a pasar otro día discutiendo con el adolescente. ¿Por qué? Porque hay polémica y jamás vas a llegar a un acuerdo. Esa es una de las cosas bien terribles. Por eso es que se vuelven vulnerables a cualquier cosa. Mire, hay adolescentes, no sé si ustedes pasaron por eso, que pueden pasar 2, 3 días y sin bañarse. Y lo peor de todo, que en ese momento que está pasando, los olores que emanan del adolescente son olores horripilantes, ¿verdad? Horribles. ¿Verdad? Y uno dice, pucha, ¿quién se murió? ¿Verdad? Huelen a cabro, ¿verdad? Bien dicho así en español. ¿Verdad? Entonces, los niños, por ser vulnerables, pequeños, pueden caer presa fácil de cualquier tipo de trastorno mental. Los adolescentes, por su transformación, también puede convertirse en personas vulnerables. No estoy diciendo que le pasa a todos. Hay algunos que pasan de noche por la adolescencia. Aún yo, cuando he tenido la oportunidad de darle pláticas a los padres de familia para que entiendan y comprendan un poquito más este periodo de transición, ¿ya? Se le dice, no se preocupe, mire, esto tiene un principio y tiene un final, ¿verdad? Si el final no llega, y ya tiene 22 años, 23 años, y al final no ha llegado todavía, entonces preocúpese ya, ¿verdad? Porque este tipo tiene problemas mentales. Eso tiene un principio y tiene un final. Ahora yo por lo menos tengo 5 hijos, y los 5 hijos ya son personas de 22, 23 años los menores, y les digo, pasamos por eso, gracias a Dios pasé de día, pero bajo mi control, ¿verdad? Y algunas cositas las pasé de noche también, pero también bajo mi control. O sea, yo no recuerdo haber tenido grandes anomalías o grandes problemas con los adolescentes. Así es que eso también se da mucho en esas dos facetas de la vida. Ahora ya los ancianos es otro pisto. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Mire, adoptan una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Comencemos por las modas, ¿verdad? Comencemos por la forma de ser. Andan buscando, los jóvenes adolescentes andan buscando una identidad
tanto sexual como personal, pero también andan buscando ser diferentes al mundo. Yo no quiero parecerme a nadie, yo quiero ser único. Y entonces estoy buscando una identidad sexual que va a ser, soy hombre, me voy a comportar como hombre. Soy mujer, me voy a comportar como mujer. Soy gay, me voy a comportar como gay. Soy lesbiana, pues entonces tengo que compartir. Esa es la identidad sexual que yo adopté. Y debo de buscar la forma de cómo llevarla a cabo. Porque no está en mí, está dentro de mí. El hecho de elección de lo que es mi identidad sexual. Continuamos. En nuestra sociedad existe un conjunto de barreras laborales y sociales creadas por el estigma de la enfermedad mental. Mire, aquí en este país hay leyes que sí son bonitas, si se cumplieran, ¿verdad? Son preciosas. Por ejemplo, hay una ley de inclusión en el Ministerio de Trabajo, donde cada empresa que tiene una cantidad de trabajadores tiene que contratar a una persona con algún tipo de discapacidad. ¿Ya? En la gran mayoría, en los que nosotros hemos observado, la gente contratada no es gente con una discapacidad mental, sino que es gente con discapacidad física, ¿no? Pero su mente le trabaja perfectamente. La gente con discapacidad mental prácticamente es excluida de este tipo de oportunidades de trabajo. Raro, ¿no? Porque ahí en la ley dice con discapacidad, no dice mental, física o social, ¿ve? Solo dice discapacidad. Tan discapacitado es el que está bien físicamente, mentalmente, como discapacitado es aquel que está mal mentalmente. ¿Ya? Los dos son discapacitados, ¿no? Pero aquí en nuestro medio, para contratar a una persona que tiene una discapacidad mental, hay que tener mucha buena conexión con Dios, ¿verdad? O con los seres humanos, o que realmente uno tenga suerte también, ¿no? Son cuestiones que se dan. Las personas con enfermedad mental crónica tienen numerosas experiencias de rechazo, sufren demasiada discriminación, especialmente en el ámbito laboral, los amigos y la familia extensa. El 44% informa haber tenido experiencias de discriminación en el área laboral. Ahí viene loco, ¿verdad? Si es que él no puede hacer nada porque está loco, ¿verdad? Entonces, todo eso es discriminación. Son manifestaciones de discriminación hacia la condición de una persona. También hablan que el 43% en las relaciones con los amigos. O sea, hay muchos de ellos que te tienen a ti como amigo, pero tú no eres su amigo, ¿no? Porque tú eres diferente. Si tienes algún tipo de discapacidad mental, eres diferente. Si tienes algún tipo de discapacidad física, eres diferente. Si tienes problemas de interrelación social, eres diferente. Por lo tanto, tener un amigo en esta etapa del show es algo especial, ¿verdad? Es algo diferente. También dice que el 32% ha sufrido algún tipo de discriminación por medio de sus vecinos. Ahí es la casa del loco, mire, anda el loco, ¿eh? O sea, prácticamente lo están discriminando. Lo están discriminando y lo están marcando de que tiene una enfermedad mental y que debe de ser conocida por todo el mundo. Y a veces no es necesario si tú la sabes manejar. El empleo, dice, es uno de los principales ámbitos de estigmatización. O sea, para que una persona con un trastorno mental pueda trabajar en un lugar, está sujeto a un montón de condiciones. No es lo mismo que tú o yo, que somos normales, entre comillas, vayamos a solicitar un trabajo y nos lo dan. Nos lo dan o nos lo rechazan. Pero la estigmatización que existe contra la persona que tiene un problema mental ya es directa. Se sabe que es de rechazo. Se estima que entre un 5 y un 15 de personas con enfermedad mental tiene trabajo. Imagínense dónde está el 85% restante, ¿verdad? Solo el 5% lo tiene en forma regular, o sea, solo 5 de cada 100 personas trabajan normalmente con un horario normal, ¿verdad? Otros simplemente trabajan 1 o 2 horas solo para quitarse las leyes de encima de que tú estás contratando gente con discapacidad.
El 44% afirma haber sufrido algún tipo de discriminación laboral, el famoso bullying, ¿no? El bullying no solamente se da en la escuela, se da también en el ámbito laboral. Si tú eres objeto de algún tipo de ataques verbales, discriminación social, laboral, mental, entonces estás sufriendo bullying, ¿no? No te dejan ser ni te dejan pensar. Por cualquiera, pero hay que tener bien en claro que cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad mental. Nadie está exento. Vaya, yo si tengo un buen equilibrio mental es porque mi manera de pensar, sentir y actuar están bien. Y estoy en paz y con tranquilidad. Esa es una persona que puede tener un equilibrio mental, una salud mental. Pero de repente algo pasa en el ambiente y me hacen estallar de ira, me hacen estallar de cólera, entonces yo ya perdí mi paz y mi tranquilidad, por lo tanto ya no estoy pensando bien, ni sintiendo bien, ni actuando bien. Entonces en ese momento yo ya perdí mi control emocional, por lo tanto estoy enfermo mentalmente. Es que estar enfermo mentalmente no quiere decir estoy loco. Enfermedad mental puede ser el desequilibrio que yo pueda presentar entre mi manera de pensar, sentir y actuar. La identificación y el tratamiento precoz son de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no existen las estructuras bien arraigadas de una enfermedad mental, es combatible. Y aún cuando ya existen las estructuras, es controlable. La enfermedad mental en muchos casos puede ser controlada a través de medicamentos. Por ejemplo, el caso más patético es el del esquizofrénico. El esquizofrénico es una persona peligrosa, peligrosísima. Peligrosísima si deja de tomar su medicamento. Peligrosísima si no ha estado en tratamiento. Pero normal cuando la persona ha estado en tratamiento. Una persona esquizofrénica que está en continuo tratamiento, en perenne tratamiento y no le falta su tratamiento, es una persona normal como usted o como yo. Podemos estar a la par de alguien que es esquizofrénico, ni cuenta nos vamos a dar, ni sabemos, siempre y cuando se esté tomando sus medicamentos, es un ser humano común y corriente y normal. El problema es cuando deja de tomar los medicamentos. Algunos indicadores que nos permiten identificar a una persona con problemas mentales. Estoy diciendo, no vamos a decir, solo porque está triste ya está loco. No, 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 tienen que ser varios. Aquí yo he hecho un resumen de los que podrían ser tomados en consideración. Por ejemplo, aquellas personas que presentan mucha tristeza y desánimo. Las cosas de la vida ya no les satisfacen. Es una persona que está cayendo en una depresión. Una persona que tiene pensamientos confusos, o sea, no piensa bien, ¿verdad? Por lo tanto no siente bien, por lo tanto no actúa bien. Esos pensamientos confusos lo hacen que no comportarse como tiene que ser. Además de eso, tiene una capacidad reducida de concentración. Son gente que no pueden concentrarse en lo que están haciendo, ¿verdad? Su mente está mal, ¿verdad? En ese momento. Tiene altibajos y cambios radicales de humor. O sea, hoy está alegre, mañana está triste, pasado mañana está alegre otra vez, a los 5 minutos ya está triste otra vez. También aquellas personas que se alejan totalmente del mundanal ruido, como dicen, y tratan de aislarse de la sociedad porque no la soportan, no pueden estar bien con la sociedad oyendo los ruidos que hace la sociedad, ¿no? Entonces también está contemplada dentro de las personas que pueden tener ese tipo de enfermedades mentales. Así como el cansancio importante, la baja energía, el problema del sueño. Acordémonos que el sueño nos permite a nosotros recargar nuestras pilas, ¿verdad? Nuestras baterías, ¿verdad? Y si yo tengo un cansancio importante, no es un cansancio físico, es un cansancio mental, ¿verdad? Es un cansancio que va prácticamente, la mente mía está demasiado fatigada ya, ¿verdad? Ese no se quita con dormir 15 minutos, ¿no? Factores que hacen que se desarrollen los trastornos mentales. Por ejemplo, tenemos los factores ambientales. Todos aquellos traumas que la vida nos ha puesto enfrente. Por ejemplo, el abuso físico, sexual y emocional durante la infancia. O sea, todo tiene consecuencias. Por ejemplo, nadie se muere sin haber pagado todas sus facturas, ¿no?
por su comportamiento en el mundo, ¿no? O sea, las facturas siempre se pagan de X y de Z forma, ¿no? Por eso yo hago alusión a eso. Tanto decía abuso sexual, abuso físico, sexual y emocional durante la infancia produce el aumento de una probabilidad de tener un trastorno mental, de sea del que sea, ¿no? También existe el daño emocional, ¿no? Las experiencias escolares negativas y el acoso escolar pueden ocasionar daños emocionales graves a largo plazo. Una persona que es abusada física, psicológicamente dentro de su escuela, es una persona temerosa, es una persona que está temiendo cualquier cosa que le puede pasar, es una persona insegura, es una persona que prácticamente su autoestima está por el suelo, ¿no? Por lo tanto, es presa de cualquier tipo de trastorno mental. Algunos ejemplos de trastornos mentales. Tenemos la ansiedad, la depresión, el trastorno de oposición. Son aquellos que están en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. El trastorno de conducta, ¿verdad? También es el trastorno de que la conducta no es nada más que el comportamiento, es mi manera de pensar, sentir y actuar. El trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, de TDAH, que es alguien que no puede concentrarse en lo que está haciendo, simplemente está en el ambiente, pero no está en el ambiente, no es capaz de concentrarse en algo que esté pasando. El que tiene déficit atencional es generalmente una persona que no es capaz de ponerle atención menos de 5 minutos a una cosa, ¿eh? 1 minuto es mucho, 2 minutos es demasiado. 30 segundos está en una cosa, luego viene un distractor, se pone a ver otra cosa. El asunto es que no puede fijar su atención. Y si a eso le aumentamos también la hiperactividad, que no pueden estarse quietos, entonces ese es el conocido como TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El síndrome de Gilles de Tourette. Este síndrome es bien fuerte porque es gente que tiene que hacer un montón de acciones que no le nacen ni él las planea hacer, ¿verdad? Esta gente de repente cuando está bajo presión o está sufriendo algún ataque de ansiedad, empiezan a gritar, a contorsionarse, a moverse, a hacer gestos obscenos ante la gente, dicen malas palabras, insultan a la gente, ¿verdad? Y ellos no tienen ni la más mínima culpa, primero porque es algo que viene de su interior, ¿verdad? No lo pueden controlar ellos, ¿verdad? Estos sufren bastante porque la gran mayoría pues son jóvenes, ¿verdad? Y estos jóvenes están dentro de un mundo que es bastante complicado. El trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué quiere decir? Yo soy capaz de ir acumulando cosas, tengo mis compulsiones y mis compulsiones son manías, ¿eh? Y las manías pues prácticamente son aquellas cosas que yo hago y que me clavo en ellas, ¿verdad? Por ejemplo, una manía del orden, por ejemplo, hay gente que está bien clavada en el orden y no puede permitir que algo se salga de su puesto, ¿verdad? También está el estrés postraumático, que son gente que ha participado en algún tipo de conflictos bélicos o ha tenido experiencias muy negativas dentro de su vida, ¿no? Por lo tanto, esta persona va a penetrar aquí, pero vamos a pensarlo de otra manera. Por ejemplo, la gente que va acumulando cosas, la gente que va guardando todas las cosas como tesoros, ¿verdad? Son gente bastante inestables emocionales, ¿verdad? Esto pues también es gente que ha guardado malas experiencias y de repente, vaya, en Estados Unidos es tan frecuente el hecho de que una persona llegue a un restaurante y ametralla a todo el mundo. No lo hace porque es un asesino malo, no, lo hace porque su misma mente le está indicando una situación que él ya vivió durante su servicio militar, ¿verdad? En una guerra, él llegó, fue atacado e inmediatamente se defendió, pues lo mismo está haciendo. Esta gente vive con ese estrés perennemente, ¿no? De sufrir por lo que le pasó, ¿verdad? Es el trastorno bipolar también, que es para aquellas personas que cambian fácilmente de humor. De repente están alegres, de repente están tristes, de repente explotan, de repente están totalmente seditas, ¿no?
Se dice que se caracteriza por las fases de alteración severa del estado de ánimo y el nivel de la actividad de la persona que lo padece. Tiene lo que se llaman episodios, ¿verdad? Está el trastorno de la personalidad. Yo mencionaba hace un rato que la personalidad es la imagen que nosotros vendemos. ¿Y de dónde nace la personalidad? Pues la personalidad nace de pura influencia social. ¿Cuándo comienza la influencia social en nosotros? En el momento de nacer, ¿verdad? El primero que nos habla o la primera que nos habla es nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Desde ahí comenzamos a recibir cierta influencia. De ahí están las tías, las hermanas, los abuelos, todo el entorno social y familiar empieza a tener influencia sobre mi manera de actuar, ¿verdad? Llego al momento en que realmente yo estoy atesorando bastantes modelos y voy a elegir con cuál me quiero quedar. Por lo tanto, este es una forma de que realmente de vivir de todas las personas. Todos lo tenemos en esa forma. Está la esquizofrenia, que es lo que les estaba hablando, y el grupo de trastornos psicóticos, ¿verdad? La esquizofrenia tiene una ventaja que es tratable. Si tú tienes el medicamento y te lo estás tomando como tiene que ser, no hay peligro de que puedas sufrir algún tipo de episodio. Los psicóticos igual, ¿verdad? Los psicóticos, ellos prácticamente son aquellos que pierden el contacto con la realidad. De repente dicen, bueno, dice Doralicia, ya mi padre ya va a venir a traerme en el helicóptero, ¿verdad? Y va a estacionarse en el techo de nuestra mansión. O sea, totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Porque no es cierto. Entonces, quieras o no, todas estas personas tienen un montón de características. Por ejemplo, el esquizofrénico oye voces, ¿verdad? Voces que le indican, ese que te está atacando es malo, mátalo, ¿verdad? Deshacete de él. Y tienen instrucción militar muchos de ellos o tienen una fuerza bastante fuerte muchos de ellos. Sufren de alucinaciones también, ven cosas, oyen cosas, ¿verdad? Ya sea visuales o auditivas. Y también tiene un pensamiento que oyen voces en su interior, ¿verdad? Y le dice, mira, ese te está viendo mal, mátalo, ¿verdad? Mejor mátalo. La gran mayoría de asesinos seriales que están en las cárceles de los Estados Unidos, la gran mayoría son esquizofrénicos. Pero son esquizofrénicos que fueron maltratados durante su procedimiento de tratamiento, ¿no? Nunca lo tuvieron o lo interrumpieron. Se produce también un grave deterioro de la evaluación de la realidad que interfiere en gran medida con la capacidad para responder a las demandas cotidianas. Una persona esquizofrénica le cuesta mucho, si está en crisis, obedecer comandos, obedecer sociedades con sus normas y con sus reglas. Hasta el trastorno obsesivo compulsivo, que es el conocido por las siglas TOC. ¿Ya? Es un trastorno mental crónico que los manuales diagnósticos lo ubican dentro de la categoría de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. O sea, hay una clasificación, ¿verdad?, de cómo están distribuidos. Y dentro del grupo de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, o sea, qué reacción del cuerpo, ¿no? Cuando una persona padece un TOC, tiene ciertos pensamientos repetitivos. Ellos tienen siempre rutinas, ¿verdad? Tienen esas rutinas bien arraigadas en cómo se van a comportar, ¿verdad? A tal hora tienen que estar en tal parte y después tienen que ir a tal parte y así están. Ellos trabajan mucho en forma involuntaria porque realmente no tienen control sobre sí mismos y presentan muchas rutinas, dice, y rituales de manera continuada. Por ejemplo, el ritual de tener tantas cosas en su casa acumuladas, eso da la pauta de que ellos son prácticamente rutinarios y también son respetuosos de los rituales. El retardo mental es un funcionamiento intelectual subnormal originado generalmente en el nacimiento o durante la primera infancia. Menoscabo de la capacidad de aprendizaje y del ajuste social o la maduración. El retardo mental viene dado a través del coeficiente intelectual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos catalogar a alguien con retardo mental siempre y cuando no alcance los parámetros establecidos para su edad, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su comportamiento a una edad de los 15, 16 años? ¿verdad?
cómo va a ser su comportamiento cuando tenga 17 y tenga 18 años. Entonces son parámetros ya establecidos a los cuales la persona se puede seguir a eso. Pero cuando no puede o no logra captar la atención, entonces la gente presenta un retardo mental. El retardo mental es cuando la gente no puede aprender porque su capacidad mental no les da, sus oídos no funcionan o no son capaces de, ¿verdad? Entonces el aprendizaje se ve bastante, como le dijera, imposibilitado, ¿verdad? El síndrome cerebral orgánico, que es el resultante pues, de una afección de la función del tejido cerebral por cualquier causa. Puede ser una operación, puede ser un traumatismo, puede ser un tumor, puede ser un montón de causas que tú puedes tener de una afección, de una bacteria, lo que sea, ¿no? Pero esto le reduce bastante el sentido de la orientación, ¿verdad? Por ejemplo, salen fuera de tu casa y de repente están perdidos, pues, porque no saben dónde viven ni cómo regresar a tu casa y a lo mejor solo han ido en línea recta, ¿no? También tiene problemas con la memoria, el juicio, la comprensión, la capacidad de aprendizaje e inestabilidad de la superficialidad del afecto. Es bien difícil darle afecto a alguien que no es capaz de controlarlo. La psicosis, que es parecida, tiene ciertos rasgos parecidos a la esquizofrenia, pero también comparten una causa en común, que es la pérdida de contacto con la realidad, ¿verdad? Y la gente empieza a decir un montón de cosas delirantes que no tienen nada que ver con el trabajo de traducción o de equilibrio de las personas que trabajan dentro de estas oficinas. Dice, gran reducción de la función psicológica que da como resultado la incapacidad para satisfacer demandas ordinarias de la vida, graves deformaciones de la excepción, alucinaciones, delirios, ¿verdad? La gente sufre de muchos delirios, gritan, ¿verdad? Que ven que gente los quiere llevar, los quiere agarrar, sufren y lloran o lo que sea, ¿no? Tienen un montón de cosas que no harían ellos en su sano juicio, ¿no? También hay profundas alteraciones del estado de ánimo y marcada disminución del pensamiento y la memoria. Se utilizan tan poco porque ellos no tienen tiempo para estar rebuscando la información, ¿verdad? Las neurosis, que yo no sé si alguna de ustedes le han dicho neurótica alguna vez. Doralicia, ¿te han dicho neurótica alguna vez? Doralicia, ¿te han dicho neurótica alguna vez? Daisy, ¿te han tildado de neurótica alguna vez? Cuando me enojo, quizás. ¿Ah, sí? Sí, pero es que quizás es porque hay muchas veces nosotros decimos palabras sin conocerlas, licenciado. Vaya. Bien, miren. Exacto. Sí, la neurosis no tiene nada que ver con el estado de humor de la gente, ¿no? Le voy a decir por qué. La neurosis es una manía. Hay neurosis de la limpieza, por ejemplo, de las manos. Hay gente que se lava las manos 30, 40, 50 veces y todavía las sienten sucias, ¿verdad? Pero esa es una neurosis, es una manía a tener limpias las manos. Otro es la neurosis de la limpieza, por decir algo, ¿no? Hay gente que tiene esa neurosis de que vos tenés que aprender a volar para poder pasar por la sala porque está trapeando, ¿no? Entonces, todo eso es neurosis al orden, ¿verdad? Y lo que provoca el enojo es la frustración a no poder llevar a cabo nuestra neurosis, ¿no? Por ejemplo, yo soy un neurótico, se puede decir, no porque yo sea enojado, sino que soy un neurótico al orden y a la perfección de ciertas cosas. Por ejemplo, yo llego a una casa y veo un cuadro que está un poquito torcido, hasta que me acerco al cuadro y lo pongo en su lugar, y lo pongo recto. Si no, yo estoy sufriendo. Licenciado. Sí, Daisy, yo también me considero neurótica en el sentido de cuando trapeo o hago limpieza, a mí no me gusta que no pasen hasta que ya esté sequito y limpio, o sea, hasta ese momento pues ya pueden pasar y todo está bien, si no me molesta. Por de pronto que aprendan a volar, ¿verdad? Porque sí, esas son cuestiones. Por ejemplo, hay gente de que
te invita a comer y no se aguanta por quitarte el plato del frente para poderlo lavar, poderlo poner en el lugar donde pertenece. Es otro tipo de neurosis, ¿verdad? Y la gente, hay miles de formas de neurosis, hay de todo tipo, ¿no? Hay que leer bastante sobre eso. Pero la cuestión de que dicen que una persona neurótica es una persona enojada, yo considero que el enojo de la persona es a la frustración de no poder realizar su manía, ¿verdad? Su neurosis, ¿no? Si se enojan es porque tú pasaste mientras Daisy estaba trapeando, ¿no? Y ella quería dejar eso pero nítido. Y tú pasaste, entonces te enojaste, ¿verdad? Entonces regañas a todo el mundo. Y así pasa con todos, es la frustración a no poder realizar su propia neurosis, ¿verdad? Esa es una de las cosas bien fuertes. Decíamos también que hablábamos de trastornos, la palabra trastorno, dijimos algo que no sirve, algo que no está bien, algo que no funciona, pero también podemos hablar de trastornos de personalidad. ¿Qué quiere decir? La personalidad, ya dijimos, es la imagen que nosotros le vendemos a la gente, la imagen que la gente conoce de nosotros, ¿eh? Si yo tengo una personalidad dadivosa, la gente sabe que yo soy dadivoso. Si la gente sabe que tu personalidad es una persona es de tipo de aquellos que le encanta tener su casa nítida y ordenada, la gente sabe que tú eres ordenado. Entonces te conocen por tus rasgos, ¿eh? Entonces, cuando esos rasgos han sido aprendidos erróneamente, eso se llama trastorno de personalidad. Por ejemplo, que en una casa viviera solo una mujercita, una niña, con 8, con 9 hombres, con 9 varones, ella va a tener que aprender modelos que no son propios de una niña. Por ejemplo, la forma de caminar. Las niñas caminan un poquito más glamuroso, más bonito, más coordinado y todo eso. Y de repente empiezan a caminar como que llevaran 2 sandías debajo del brazo, ¿no? Y se las robaron y ni cuenta se dieron. Entonces las mujeres adoptan un montón de modelajes que no son los correctos, ¿sí? Y esos son para siempre, o sea, porque tú lo aprendiste y sigues con él durante buen largo de tiempo hasta que no aprendas otro, ¿eh? Por lo tanto, eso también se consideran trastornos de personalidad. Por ejemplo, la homosexualidad está contemplada como trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque el modelo que se recibió de la identificación sexual que usted quería conseguir no lo logró, ¿verdad? Sino que se fijó en otra personalidad. Los trastornos psicofisiológicos o psicosomáticos. Mire, este es un tema bien chulo porque la palabra psicosomático quiere decir psico, que significa mente, soma, que significa cuerpo. Entonces es la mente trabajando sobre el cuerpo. La mente es poderosa y la mente te puede llevar a cometer una gran cantidad de errores, como también te puede llevar a acertar en un montón de situaciones. La mente es bien poderosa y bien peligrosa. Por lo tanto, hay muchas enfermedades psicosomáticas que comienzan en tu mente y luego se vuelven realidades en tu cuerpo, ¿no? Ese es el tipo de enfermedades que ven afectados el sistema nervioso autónomo, que realmente no trabaja por voluntad propia, sino que es mandado por la mente. Algunos síntomas especiales con este tipo de personas hay que tener mucho cuidado, porque son de aquellas personas que están conocidas como hipocondríacos o están conocidos como enfermos imaginarios, en los cuales ellos tienen tanto conocimiento de medicina que son capaces de engañar a los médicos y cuando llegan a su consultorio se presentan como que son enfermos y a veces conocen mucho más de la enfermedad que cualquier médico, conocen cuál es el tratamiento. Entonces ellos prácticamente están dentro de su modus operandi en todo sentido, pero no están enfermos, ¿verdad? Ellos prácticamente no están enfermos. Y aquí dice, generalmente limitados a un solo síntoma específico que varía de un paciente a otro. A mí me duele esto, me duele esto y me duele lo otro, ¿verdad? Pero me duele más esto. Y ahí es donde se clava la gente. De ahí están los trastornos transitorios del sentido de la situación, que son reacciones agudas pero temporales, atención ambiental abrumadora, por ejemplo, de repente
Estamos tranquilos y de repente alguien se alteró y dijo una cosa que no debía y yo me enojé y el asunto es que todo el mundo se puso alterado. Eso es un trastorno transitorio, o sea, no es algo que tiene un comienzo y tiene un final. Apareció como producto de un estímulo que provocó en la persona una reacción, ¿no? Son trastornos que aparentemente los síntomas varían en gravedad y además de eso, a veces la gente ni sabe qué es lo que tiene ni por qué lo tiene, ¿no? Ya los trastornos de la conducta, tanto en la infancia como en la adolescencia, tienen la misma explicación que yo di antes acerca de que los niños son vulnerables y que los jóvenes, los adolescentes, están pasando por un periodo de transición. Entonces, ellos pueden ser presa bien fácilmente de cualquier psicosis, de cualquier neurosis, de cualquier trastorno de la personalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los estados sin trastorno psiquiátrico, manifiesto no específico. Este tipo de paciente manifiestan problemas de suficiente gravedad para justificar un examen y el tratamiento, aunque los pacientes psiquiátricamente son normales. O sea, aquí también entran también los famosos hipocondríacos, ¿verdad? Que inventan enfermedades o que necesitan urgentemente ser atendidos por cualquier persona, ¿no? Lo que buscan es llamar la atención. Muchos de ellos se han encargado, por ejemplo, en las estadísticas, dice que muchos de ellos han sido personas que se han encargado de algún paciente crónico en su casa, ya sea de cáncer, y lo han cuidado y lo han llevado hasta el final, hasta el término. Y entonces, después ellos requieren atención y empiezan a inventar enfermedades porque las conocen a través de la experiencia que vivieron con la persona que estaban bajo su cuidado. Bien, voy a llegar hasta ahí con esta intervención. Quisiera saber si hay preguntas al respecto. No, doctor. Bueno, de mi parte sí ha quedado bastante claro el tema y nos hemos extendido un poco más con conceptos que quizás eran básicos, pero todavía no los conocíamos bien a profundidad. Así es, así es. Por eso les dije yo, realmente no somos ni estudiantes de ¿cómo se llama?, de medicina, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente nosotros tenemos que tener esos conocimientos generales, saber qué es esto, qué es lo otro, ¿no? Lo importante es, sí, dime. Una cosita que no tiene nada que ver con la clase, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjese que no me pude unir temprano por motivos de internet, que no tenía internet y no estaba en mi casa. Ajá. Pero pero la clase queda grabada. Tú la puedes ver más tarde en la plataforma. Ahí está. Ok, gracias, Lick. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta o pregunta, cuestionario o lo que sea? ¿Alguien quiere saber algo que no sabía? ¿Alguien que presume yo tengo esto y tengo lo otro? A mí me dan ganas de gritar y de repente de llorar. ¿Nadie tiene nada? Bendito sea Dios, porque realmente eso es lindo. Solo una pregunta. Sí, Rosalba, dime. Así como en las personas que sufren trastornos de anorexia o bulimia, ¿y ellos en qué nivel de trastorno están? Porque son trastornos alimentarios, ¿ya? Pero estas personas tienen que ser tratadas tanto por un médico como también por un nutricionista, ¿no? Donde tienen que ordenarles una dieta, y también por el psicólogo. Eso es un trabajo en equipo multidisciplinario. No solamente el médico, no solamente el nutriólogo, no solamente el psicólogo. Tienen que atacarlo desde diferentes aristas. Y además hay que encontrar las causas, ¿verdad? Y eso es lo más difícil del mundo. Sí, ¿quién quería hablar conmigo? No, pero ya me resolvió la duda. Yo le iba a preguntar por qué el trastorno alimenticio estaba conectado con un psicólogo, pero ya me quedó claro. Sí, es que algo se debe, hay que poner, digamos, los cimientos para que la conducta sea adecuada. Por ejemplo, el psicólogo se va a encargar de la parte mental, ¿verdad? El médico se va a encargar de la parte física, ¿ya? Y entre los dos van trabajando y luego viene el ordenador, que es el nutriólogo, donde le va a preparar algún tipo de dieta para recuperarse, porque realmente, mire, si es anorexia o es bulimia,
dejan unos estragos terribles en el cuerpo, ¿no? El anoréxico, ustedes saben, no come, ¿verdad? Hace ejercicio, toma laxantes, se ve a sí mismo, es un problema mental en la cual su figura se ve como que estuviera regordísimo y a lo mejor ya está en hueso, ¿verdad? En el caso de la bulimia, son personas que tienen un problema de atracones, o sea, se pegan unas grandes comilonas y luego van al baño y vomitan. Y cada vez que vomitan, hacen que los jugos gástricos dañen todo lo que es el conducto del esófago, tienden a dañarse hasta los dientes porque los ácidos que vienen en el reflujo que están vomitando hace que sus dientes se vayan pudriendo, ¿no? Y empiezan a tener una cantidad de problemas, ¿no? Que los puede llevar hasta la muerte, ¿no? Así es que por eso tiene que ser atacado por un equipo multidisciplinario, no solamente es el psicólogo, también el médico tiene que ver la parte física y la parte del ordenamiento de una recuperación en cuanto a su estado físico, es el nutriólogo, tiene que enseñarle a cómo comer bien, ¿verdad? Sin necesidad de andar queriendo aparentar lo que no es, porque la gente debe de aceptarse tal como es. Si yo soy gordito, ¿y qué? Pues lo importante es que yo me quiera a mí mismo. Si soy seco, lo mismo, ¿no? Lindo cuando le dicen, vamos seco, que te va bien, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? Bueno, bendito sea Dios. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a tener una clase el viernes a modo de que podamos, digamos, tocar otro tópico bien importante de lo que es la personalidad. Y eso va a estar bastante bonito porque son cosas que yo me puedo ubicar en tiempo y espacio, ¿verdad? A lo de hoy es prácticamente conocimiento general, ¿verdad? Que es algo que realmente pues hay que saberlos identificar, ¿verdad? Yo veo a una persona triste, inmediatamente yo voy a llegar, Rosalba, ¿qué te pasa, verdad? ¿Te ha pasado algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque yo soy observador, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver cómo es el comportamiento de la gente. No perdamos el tiempo queriendo observar a la gente para criticarla o para hacerla pedacitos. No, observemos. Toda observación tiene con un buen procedimiento tiene buenos resultados. Así que les deseo una feliz tarde, cuídense mucho. Si salen, ya saben, no olviden ¿cómo se llama? La sombrilla, porque todas aquellas que se planchan el pelo se les vuelve así, chirizos todos los pelos cuando se moja el pelo, ¿verdad? Así que cuídense mucho y les deseo una feliz tarde. Nos veremos, espero que todos resuelvan sus problemas. Guadalupe, sí, dime. Dime, No, Lupita. no, solo desearle una feliz tarde. Ok, cuídense mucho, ¿verdad? Feliz tarde, licenciado. Igual. Feliz tarde, licenciado. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Chao, chao.